Continuando con el desarrollo de la actividad prevista para este día miércoles, a continuación escucharemos la cuarta conferencia de la fecha, las noticias sobre la provincia cisplatina en los periódicos de la Corte de Río de Janeiro entre 1822 y 1825 por el profesor doctor Francisco José Correa Martínez. Buenos días a todos. Por favor, llegar a las pantallas. Sí, por favor. Bueno, encuentros. Ustedes hoy tienen acceso a las informaciones por varias fuentes. El GIS, el Internet, gracias, otras cosas electrónicas. Pero muchos de los señores ainda tienen contacto con jornales, con periódicos, papeles. Sus hijos, sus nietos no tendrán más contacto con esto. Es la marcha del tiempo. El tiempo pasa, las cosas mudan, cambian. Parece cosa de viejo hablar de periódicos, pero en el siglo XIX las noticias, el conocimiento era hecho principalmente a través de los impresos. Los impresos que podían ser libros, que podían ser folletos y que se diseminaban a lo largo de Europa y Norteamérica. No podemos esquecer la existencia de la censura en los dominios españoles y portugueses. Por tanto, el surgimiento de la prensa en la América Latina tiene una importancia fundamental para la difusión de las ideas. Es por esto que voy a enfocar mi ponencia el periodo de 22 a 25 por algunos motivos que serán expuestos a frente. En el inicio del siglo XIX, las personas, en su mayoría, no sabían leer ni escribir. Por tanto, la socialización de informaciones eran hechas verbalmente. Era a partir de la lectura por alguien que tenía la capacidad de interpretar lo que estaba impreso y que las personas discutían las cosas. Esto pues es verdad en Inglaterra, ¿sí? Y es verdad también en países hispánicos, como acá vemos en una ilustración de España. Por tanto, la difusión de ideas aconteció en bares, en tabernas, en pulperías. Acá, en la región del Río de la Plata, y en Río de Janeiro. Río de Janeiro, nos vamos a centrar en nuestra exposición. ¿Por qué? Porque hasta ahora las ponencias hablan de la región del Río de la Plata. Sí, porque las cosas acontecieron acá. Pero hay que tener idea de que se pensaba en este tercero personaje que fue hablado mucho, que es el Imperio del Brasil, o los portugueses. Muy bien. Entonces, vamos a voltar un poco, recuar un poco en el tiempo.
Napoleón Bonaparte fue un hombre que, pequeño como vio, mucho la historia, cambió además la historia. Su existencia borró los estados antiguos. El liberalismo fue un viento que corrió toda Europa. Y el liberalismo va a causar a queda de las antiguas monarquías. Y si es facto que hoy existimos como países, debemos al corso, porque el corso es ¿por qué? El corso prendió, capturó a Ferdinando VII y a Carlos IV en Fontainebleau. Tomó la España, tomó el trono de España y casi capturó a la familia real portuguesa. Su salida fue fundamental para los hechos que acontecen en Brasil, mas tiene reflexo acá, en la República, la actual República Oriental del Uruguay. Bien, ¿por qué? Cuando la coroa portuguesa cambia para Brasil, tiene el Estado portugués en su mano. El Brasil se torna la sede del Reino de Portugal, pero no cambió la situación política. Debemos decir también que no interesaba a Gran Bretaña que Portugal tuviese el propiedad del Uruguay. Esto era una situación, una decisión de la diplomacia británica, no permitir que Portugal tomase cuenta de la boca del Río de la Plata. Pero cuando Frankfurt, a través de acciones diplomáticas portuguesas, fue sacado del río, este obstáculo fue retirado. Y esto permitió la invasión portuguesa de las tierras orientales. Entonces, es así que los portugueses y los brasileños se aposan de Montevideo y del territorio de la campaña uruguaya. Pero las cosas no están buenas para Portugal. Porque los ventos liberales también barren el territorio de Portugal. Y tenemos entonces la revolución de Porto, revolución que copia Cádiz, que tiene los mismos objetivos liberales que la eliminación del poder absoluto del rey. Entonces, la obligación del voltar el rey a Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal quiere su lugar de protagonismo que estaba en Brasil. Acordemos, la corte estaba en Brasil, el poder estaba en Brasil, no estaba en Portugal. Napoleón no más existía. Napoleón fue sacado del juego político en 1815 en Waterloo. Entonces, ahora no tenía más disculpas para el no retorno de Don Juan. Pero Don Juan quería estar acá porque tenía el antiguo sueño de rejuvenecimiento del imperio portugués con la mudanza de la corte para un territorio mayor. Es un proyecto de 1700, 1800, es muy antiguo. El dominio de Uruguay tenía a ver con esta visión de 1600, 1700, 1800. Bien, hecho este escenario, vamos a comenzar a hablar de los periódicos. ¿Por qué? Porque gracias a la revolución de 1820 del Porto, es posible el fin de la censura en territorio portugués.
Oh, mas não tinha periódicos em Brasil, em Portugal, tinha, mas eram periódicos oficiais que diziam que o poder decía poder escrever, publicar. Pero agora não mais. A palavra era livre. Então tinha uma disseminação de publicações, acá, inclusive em Montevideo, em Buenos Aires, em Madrid, em Lisboa, em Rio de Janeiro e Brasil. Perdão. Há uma coisa a mais a dizer antes de começarmos a falar de los periódicos. En Brasil, hasta el siglo XIX, no se hablaba portugués. El portugués era restrito a las grandes ciudades y a la élite. ¿Y qué se hablaba en Brasil? ¿Qué tipo de lengua? De lengua geral, lengua de indio, semejante al guaraní del Paraguay. Entonces, había a necesidad de hablar las cosas. Las personas no tenían la capacidad de lectura, en su mayoría. Los periódicos que surgen con fin de la censura son varios, publican varias cosas e incluso tienen vida efímera. Son periódicos diarios, semanales o mensales. ¿Qué tenemos entonces? El Reverbero Constitucional Fluminense. Ele comenta un hecho ocurrido acá, que fue la acción del lector con la élite montevideana en el sentido de declarar su adhesión a el Reino Unido de Brasil, Portugal y Algarves. Vamos. Decía a nota, é mais longa, mas vamos destacar acá. Los portugueses no estaban interesados en la manutención de Montevideo. ¿Por qué? Porque tenían el objetivo, la necesidad de recuperación de Olivença. Olivença que había sido una ciudad portuguesa que había sido capturada durante la Guerra de las Naranjas, en 1803. ¿Qué tenemos acá? Varias cosas son ditas, y especialmente destaco. El Gabinete de Madrid prácticamente nos ha enseñado que una vez ocupado, jamás puede ser evacuado. Sí, entonces tornamos Montevideo, tornamos la provincia cisplatina. Entonces no la hagamos más. Es mío, no es tuyo, es mío. Finito. Este tipo de información é uma informação de caráter oficial. É o que o governo quer que o público saiba, o que tenha ideia. Um outro periódico conhecido chamado Malagueta, uma pimenta, dizia que una provincia extranjera de América, la Cisplatina, convencida de las vantajas de nuestra constitución liberal, deja de lado viejas vencidas, rivalidades nacionales y por propia voluntad quiere ser parte del imperio portugués y unirse estrechamente con Portugal a sumo de los portugueses, propagan doctrinas subversivas de su unión. ¿Qué está por trás de esto? Usar el ejemplo de Uruguay como alguien que esquece su pasado de briga con los portugueses, enquanto los portugueses de Brasil, de 1817, de Pernambuco, están
lutando por uma república. É isto que está por trás. Além também de que? Da luta da autonomia entre Brasil e Portugal. Porque os dois eram reinos, eram estados, não eram umas colônias. E é importante lembrar, o ato de incorporação que é votado em 1821 acá em Montevideo, é um ato de incorporação como Estado, não como província, é uma unidade federada. Este é um problema que é passado por alto, mas continuemos. A este respeito, então, temos o quê? Qual é outra justificativa para a ocupação de Montevideo, de la Banda Oriental? Perdão. A segurança das fronteiras próximas. Se acreditava que el Uruguay seria algo importante para impedir el avanzo contra las fronteras secas del Rio Grande do Sul, a qual Uruguai e Rio Grande do Sul tinham uma continuidade geográfica, não pode ser negado. Temos então várias exposições a respeito da monarquia, das impossibilidades, de que era importante mostrar e vender a ideia de que os uruguaios queriam ficar junto com o Brasil e não junto com Portugal. E isso tinha a ver com a luta que há de separação entre Brasil e Portugal, que é a ruptura em 1822. Se criticava claramente e se hacía o uso das notícias para fazer mensajes, de passar ideias. Aqui habla del levante de las tropas brasileiras e portuguesas que estavam acá, que não recebiam a plata. E quem pagou a plata? Os uruguaios. Uma contribuição forçada. E isto foi publicado em um periódico de Buenos Aires, Nuevo Argos. E Nuevo Argos então disse: que maravilha! Que situação da província oriental atrás obter o título de Estado cislatino, pagar pela ocupação das tropas. Oh! Sim, este é um jornal oficial. Por que publicar isto? Porque o objetivo é de criticar a divisão portuguesa que está em Rio, comandada por Avilés, que queria se insurgir contra o poder do príncipe, de Pedro I. Então, miren como as notícias podem ser manipuladas, como você monta as coisas. E aqui temos algumas observações, porque existem pessoas ou personagens ligados ao poder em Brasil que são favoráveis à manutenção de Montevideo e da Banda Oriental com Brasil, e outros que são contra. Há opiniões diferentes, mesmo no momento em que todos estão batendo palmas para a incorporação. Então, temos o quê? Dizemos aqui que a província oriental quedou-se tranquila, porque agora está em paz. Enquanto do outro lado da Banda del Rio da Plata, a luta está correndo, matam-se uns aos outros, os bandos decimam, roubam. Mas acá tudo é tranquilo, tudo é calmo, tudo é paz.
Esto que es vendido en el río, no es lo que ustedes piensan, sus antepasados pensaron acá. Y las noticias, será muy bueno, porque los productos que vienen de Uruguay serán de la región más fría, en cuanto de la región tórrida serán trocados, serán cambiados. Miren, es comercio, es una libertad comercial, y esto es vendido como una vantagem entre Brasil y entre Uruguay. O sea, la trata de productos que no son comunes, y esto va a facilitar el comercio, o sea, la élite comercial de ambos los bandos. ¿Y por qué es importante Montevideo, los uruguayos que caen dentro de Brasil? Porque la proximidad de un amigo poderoso es conveniente, la de un enemigo es prejudicial. Si usted no fica conmigo, cuidado. Usted tiene que tenerlo, soy fuerte. Las cortes votan porque en Portugal vai se decidir el destino de los dos lugares. Entonces, tiene medidas, tienes la votación en 22, para ser más exacto, es publicado en 7 de setembro de 22, em que se votava pela desocupação pura e simples de Montevideo. A proposta foi derrotada. Por quê? Qual era a briga entre Portugal e Brasil? Porque o que se tinha em Europa era que o Brasil se convertisse em um vasto império atrincheirado entre os rios Amazonas e La Plata. Basta, es precisamente por esto que Brasil debería ser aliado. Es por esto que sus enemigos, sus envidiosos y su grandeza están dispuestos a privar de sus inmensas vantagens de estas barreras. Utilizo palabras belas y bonitas para justificar o dominio. Pero ainda havia pessoas que eram contra. Por quê? Porque se dizia que se gastava muito para manter as tropas acá. Isso é um hecho, não pode ser. Quem pagava as tropas era o Banco de Brasil. Este mismo, desde para lá. Então, continuamos. Sim, e aqui temos ainda a possibilidade de qualquer coisa contratam os ingleses. Os ingleses hacen el servicio. El período entre 23 y 24 no aparecen noticias porque el Brasil está envolvido en luchas internas por su independencia y también porque tiene de nuevo una revolta interna, la Confederación del Ecuador. Perdão, eu vou concluir. Y detalhe importante, la censura fue implantada nuevamente. ¿Por qué? Porque el gobierno imperial quería imponer una constitución, y al imponer la constitución eliminó la libertad de prensa. Por tanto, hay un buraco en la publicación entre 22 y 25. Ahora tenemos de nuevo un diario oficial, que es el diario Fluminense. ¿Qué tenemos? Aquí, o espíritu revolucionario de ese monstruo, de este hombre horrible, que es Frutuoso Rivera. Mas este hombre no era un hombre del imperio, se tornó un monstruo. Así es vendida la información. Desculpe la teatralización. Entonces,
La integridad del imperio estaba amenazada en Montevideo. Es nuestro deber defenderla. Así que, camaradas, marquemos. Que dice nuestro emperador Pedro I. Entonces, incluso acá, se cantaba hinos de homenaje. Está escrito en el jornal, es verdad, está escrito. Se cantaba hinos de homenaje a Pedro I. Y para aquellos que gustan de historia militar, aquí entonces que encontram armas, encontram cañones, municiones en locales ao longo del río Uruguay, que no tenía, los facciosos no tenían apoyo de los pueblos, porque los facciosos tenían intereses particulares. Isto es o que é dito lá, no acá. E aqui tenemos, no, estamos ganhando, tranquilo, esses brasileiros uruguayos, no tienen apoyo de la población. El resultado es entonces que tiene esos varios relatos de combates que ocurren en el año 1825, hasta que es necesario motivar el apoyo. Entonces acá tenemos una referencia de alguien que hace una donación de tierras, dinero, y esto es apoyado utilizado para mostrar el apoyo necesario para el combate en Cisplatina. Pero la verdad se impone. E agora é a guerra. E agora é preciso incentivar a guerra, o enfrentamento. Então, uma publicação paga para isto, pelo visto, paga escrita pelo Visor de Caliú, aquele mesmo de la abertura de los portos a Nações Amigas, é necessário. Por quê? Porque a manutenção do Uruguai é necessária à segurança do Brasil. Pronto. Os cisplatinos são brasileiros, são nossos hermanos, são imperialistas reais. Este que diz o diário do governo, não ustedes. Conclusões. A ocupação tinha objetivo pela antiga diplomacia portuguesa. Fato. Porém, isto entrava em conflito com os interesses internos do Brasil. E, na verdade, o Brasil, a elite brasileira, não queria a defesa do Uruguai, porque não via a Uruguai com uma extensão linguística e econômica, porque acá não teria muitos escravos. Aqui governava o trabalho livre. Então, ao final, o que temos é ele poder, pelo primeiro, tentar manter algo que seu padre legou. Do outro lado, os brasileiros, isso não nos interessa. E antes que alguns de vocês pensem que as mentiras são antigas e que não mais temos mentiras, primeiro ao inglês. Isto está acontecendo agora. Então, como todos somos historiadores, sabemos, nem tudo que está escrito é verdadeiro. Muchas gracias por sua atenção. Gracias.